Gracias, presidente. Bueno, pues si el debate de la semana pasada en comisión giraba en torno a la falta de valentía que creíamos que había tenido tanto la directora del Instituto Aragonés de la Mujer como la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, y también giraba en torno a que le acusábamos de que usted estaba prevaleciendo los criterios técnicos sobre los políticos, porque eso sí que es así. Usted ha prevalecido los criterios de la intervención delegada y, como ya le dije en la comisión, no ha luchado ni ha hecho nada posible para poderle dar la vuelta a ese informe de la intervención delegada. Y ojo, que yo digo que los técnicos hacen su trabajo, pero lo que también solicitamos es que los políticos hagan el suyo. Yo no entramos a valorar los criterios que utiliza la Secretaría General Técnica o que utiliza la intervención delegada, pero sí que creemos que aquí estamos para lo que estamos, porque si al final en este tema prevalecen los criterios técnicos sobre los políticos, pues bueno, ya le dijimos en la comisión que entonces no sé para qué estamos, o no sé para qué están ustedes, o para qué hay tantos cargos políticos en las consejerías. Pero si, como digo, el debate giraba en torno a esos temas la semana pasada, yo creo que hoy gira en torno a un hecho mucho más grave, y es quién está prestando el servicio de asesoramiento a mujeres y de acceso a la justicia gratuita en estos momentos, porque el Colegio de Abogados desde el domingo lo ha dejado de prestar. Y sabemos que hasta que salga la licitación, que pueden pasar perfectamente 3 meses, ¿quién da cobertura en estos momentos a las mujeres? ¿Y quién da cobertura en estos momentos? Porque tampoco sabemos si el turno de oficio, el turno de guardia se está cumpliendo, porque los colegios de abogados también, y precisamente que por el rechazo a la medida que ustedes han tomado, se niegan también a poner en marcha el servicio de turno de guardia. Me gustaría saber y que nos dijeran quién está prestando en estos momentos las dos cosas: el servicio de asesoramiento a las mujeres y el servicio de guardia, que va destinado a las mujeres víctimas de violencia, porque entonces la ley no se está cumpliendo y la ley de violencia en Aragón no se está cumpliendo, y a mí esto sí que me parece un hecho grave. ¿Qué pensarán las mujeres, las abogadas que hace 20 años pusieron de manera gratuita este tipo de servicio de asesoramiento y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia, hartas como estaban las abogadas de ver cómo las mujeres en el medio rural y también en las zonas urbanas eran despreciadas cuando iban a denunciar los hechos que acontecían en el ámbito, en ese momento, privado? ¿Qué pensarán esas abogadas? Creo que en este tema, desde luego, ya lo dije también en la comisión, ha habido una falta de valentía, porque a esos informes técnicos de la intervención delegada había que haberle echado los arrestos para darle la vuelta a esos informes, porque entonces es evidente que si algo es ilegal, no creo que se haya dado un servicio, una prestación de un servicio a las mujeres en Aragón y a las mujeres víctimas de violencia de manera ilegal durante 20 años, porque además todas somos conscientes de que el servicio se ha prestado con la mayor de las eficacias por parte de los colegios de abogados. Y yo le digo que los informes de la intervención delegada ni valoran la idoneidad ni la calidad del servicio, ni entran en temas tan sensibles que requieren ser tratados de manera diferencial. A las mujeres víctimas de violencia hay que tratarles de manera diferencial. Y eso los técnicos no tienen por qué saberlo ni por qué caer, pero los políticos sí, que para eso están. Por eso creemos que esto es un paso atrás, ya se lo dije en la comisión, es un paso atrás. El servicio, como digo, se ha prestado de manera diligente y de manera eficaz durante los últimos 20 años. Y además, el servicio de asesoramiento jurídico a mujeres y el acceso a la justicia gratuita es indisoluble del turno de guardia, y ustedes han provocado con esta medida que se separe, porque muchos de los casos de violencia de género, de violencia machista contra las mujeres, se inician en el servicio de asesoramiento. ¿Y van, señora portavoz del Partido Socialista? Por supuesto que sí, se inician en el servicio de asesoramiento.
a preguntas de separaciones o de otras cosas que no tienen nada que ver con la violencia y acaban llorándoles a los abogados y a las abogadas contándoles los dramas que viven en sus casas. Y esto es así, es indisoluble el servicio de asesoramiento con el del turno de guardia. Y ustedes, con esta medida, han provocado la separación y el desamparo de las mujeres en Aragón. Gracias, señora diputada. El Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra.